Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos en Cristo? Damos gracias a Dios por este día domingo en el que vamos a meditar en su palabra, en la enseñanza del Señor para nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de un tema que se titula Viviendo por el Espíritu. Y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos nos habla este tema en el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 al 17. Y yo deseo con todo mi corazón que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón primeramente y renueve nuestra mente para que podamos ser hacedores de la palabra, no solo oidores olvidadizos. Romanos 8, del 1 en adelante dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo sé que leí muchos versículos, no es tal vez teológicamente correcto, pero quería citar todos estos versículos que Pablo habla aquí en Romanos, porque el apóstol Pablo es muy claro al decir que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero después hace una separación que debe ser muy importante para todos nosotros, porque luego dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en sí, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1? Bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo que ahora que nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, ya no podemos ser condenados, porque para eso vino el Señor al mundo, el Señor Jesús, para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Y que por lo tanto ya no estamos bajo la ley del pecado, que es vivir en la carne, en los deseos de este mundo.
El que está en Cristo, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sino que ahora andamos conforme al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer el pecado. Por sí solo el hombre no puede vencer el pecado. Fue a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero Él le dijo a los discípulos que era necesario que Él se fuera para que enviara al Espíritu de verdad, al Consolador, al que nos iba a guiar a toda verdad, y entonces a través de Él íbamos a poder nosotros continuar con esa obra de santificación que el Señor ya había hecho en la cruz del Calvario al declararnos justos delante del Padre. La muerte de Jesús fue la ofrenda perfecta, fue el cumplimiento de la ley, y por eso mismo Pablo dice que ya no somos esclavos del pecado, que la carne ya no está bajo la ley, porque Jesús cumplió la ley. Esto, el apóstol Pablo también nos hace referencia de esto mismo en Efesios. Vaya a Efesios capítulo 5, y este pasaje de Efesios nos va a ayudar mucho. Versículo 18. ¿Por qué es importante entonces que nosotros busquemos la ayuda del Espíritu Santo? Porque el tema se titula Vivir en el Espíritu. Efesios 5:18 dice Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución significa libertinaje. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. El vivir por el Espíritu es vivir en una vida nueva conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme al Espíritu es dejar que el mismo Espíritu Santo vaya transformando nuestras vidas cada día. Y esto, muchos de nosotros nos preguntamos: ¿y cómo lo puedo lograr? Para el nuevo creyente no es fácil, porque hoy recibió a Cristo y al otro día tiene deseos de hacer lo que hacía antes. Pero la palabra de Dios dice que somos sellados desde el momento en que creímos en Jesús con su Espíritu. Ahora, la Biblia nos tiene la respuesta. ¿Cómo poder lograr vivir en el Espíritu? Pues la palabra del Señor nos dice claramente en Efesios capítulo 4, ahí cerca de donde estamos, Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, número 1, dice Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es despojarme del viejo hombre, es despojarme de la pasada manera de vivir. Entonces, también podríamos hacernos otra pregunta: ¿cómo me despojo del viejo hombre? Bueno, ahí dice en Efesios 4:22 la respuesta. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que renovar el espíritu de mi mente. En otras palabras, tengo que cambiar mi pasada manera de pensar por una nueva forma de pensamiento, pero según Dios. Versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo dice que me despoje del viejo hombre, que renueve mis pensamientos con la palabra de Dios, y que ahora me vista del nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y santidad. Vamos a Colosenses capítulo 3 y nos va a ayudar a entender esto. 2 versículos vamos a ver. Colosenses 3:10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 9, para que podamos entender el contexto. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístete del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Ahora, Génesis 1:26, recuérdese. Colosenses dice que conforme a la imagen del que lo creó. Ahora, ¿quién nos creó? Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿A qué se estaba refiriendo estos dos versículos? Pues que fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de la santidad de Dios. Dios es santo y Él desea que nosotros seamos santos. La palabra del Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera un pueblo santo. Nosotros somos la iglesia, una iglesia santa, sin contaminación, sin arruga. Vea, siempre la palabra santidad, que significa apartado para Dios, está aquí en juego. Entonces, vivir en el Espíritu nos va a llevar a vivir en santidad. Vivir en el Espíritu es desechar la mentira. Regrese a Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y esto es algo bien importante que tiene que entrar en nuestro corazón. Por ninguna razón nosotros debemos mentir. Y si bien es cierto, muchos de nosotros tal vez alguna vez hemos mentido, ya seamos ovejas, pastores, líderes, pero no es una costumbre, no es un hábito, pero no debemos hacerlo. No estoy justificándolo. La palabra del Señor dice que debemos hablar la verdad, porque Él es la verdad. Y entonces lo primero que debemos de desechar es la mentira, hablando verdad con su prójimo. Porque ¿qué pasa cuando mentimos? Cuando una persona le miente a otra y esa otra persona se entera de la verdad, se lastima. El mentiroso lastima al que conoce la verdad y le dice: ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Entonces, es preferible decir la verdad, y si mintió, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, pídale perdón a la persona a la que le mintió, y asunto arreglado. Y entonces seguir renovando, buscando la santidad del Señor para que podamos cumplir con lo que dice la palabra. Por lo cual, desechando la mentira, eso es vestirse del nuevo hombre. Mire, la mayoría de la gente miente, y el problema es que la mentira ya está dentro de la iglesia. Y le repito, ya es muy fácil para todo el mundo mentir, pero debemos de tener temor y temblor, porque Apocalipsis dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. No dice creyente o no creyente, todos los mentirosos. Y entonces esto es real. Por lo mismo, entonces el apóstol Pablo dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vea, estamos viendo de cómo vivir en el Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo dice: enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es cierto, en la medida que vamos creciendo como creyentes, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y muchos creyentes maduros llegan ya a controlarse, a autodominarse, a tener dominio propio. Pero muchos no, pero en ese proceso vamos a ir poco a poco hacia arriba. Tal vez ya no actuando de la misma manera y bajándole 3 rayitas, ¿verdad?, a nuestro enojo, y controlándonos y pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo. Señor, ayúdame a controlarme, a no enojarme. Y Dios nos va a ayudar, porque para eso está el Espíritu de Dios. Verso 28.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. O sea, a Dios no le gustan los ladrones. Y cuidado, porque hay muchas formas de robar. Y uno dice, no, pues es que el hurto es literal, pero hay unos delincuentes de cuello blanco. Hay gente que roba con una facilidad y envuelve con palabras, y cuando termina viendo, ya le está robando a la persona. Entre hermanos en Cristo hemos visto cada cosa, y la palabra de Dios dice, no robe, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego, otra cosa que tenemos que hacer también para vivir en el Espíritu: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dicho de otra manera, debemos cambiar nuestra manera de hablar, ya que de otra manera los que no han creído al Evangelio no van a creer nunca, solo de oír las palabras con las que nosotros nos expresamos. Muchas veces son palabras negativas, muchas veces son palabras hirientes, a veces estamos diciendo la verdad pero sin gracia. Entonces tenemos que buscar la manera de verdad y pedirle a Dios que nos dé la forma correcta, que nos dé su gracia para hablarle a otras personas, aun cuando vayamos a corregirlas o a reprenderlas o a aconsejarlas. Que Dios nos ayude, porque dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. El Señor Jesucristo dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día postrero. Y usted imagínese, muchas veces hemos corrompido nuestra boca con el chisme, con la crítica, con la murmuración. Queremos arreglar el mundo y la vida de otros cuando no arreglamos ni la propia. Entonces yo creo que mejor miremos hacia adentro primero, pero que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que sea buena para la necesaria edificación. Vea, hablémonos palabras de ánimo, palabras de exhortación, palabras que nos levanten, palabras que puedan aprobar a otros, no reprobarnos, que sea una buena palabra que salga de nuestros labios. Amén. Y luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No debemos contristar al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo contristar al Espíritu Santo? Bueno, hay algunas formas en las que nosotros lo contristamos y no nos damos cuenta, pero realmente cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, cuando no somos capaces ni siquiera de oír su voz, porque Él quiere hablar con nosotros todos los días, pero estamos tan ocupados diariamente en nuestro ir y venir, en nuestro levantar y acostar, en nuestra vida tan agitada, y ya no les digo en algunos lugares, ¿verdad?, del mundo, ya no solo de la República. Ahora se vive una vida muy, muy agitada y no tenemos tiempo. Es más, ni siquiera nos damos cuenta de que Dios, el Espíritu Santo, nos está hablando. No lo sabemos escuchar. Cuando yo soy capaz de oír su voz y no lo obedezco, esa es otra forma de contristar al Espíritu Santo. Sí sé que me está hablando, pero yo hago mi voluntad. Eso es contristar al Espíritu de Dios. Imagínese que usted le esté hablando a alguien y que esa persona lo esté ignorando. ¿Usted se sentiría mal? Haría dos cosas, ¿verdad? O seguir o callarse y darse la vuelta e irse. Pues el Espíritu Santo nosotros también lo podemos contristar cuando no dejamos que Él nos guíe, también lo contristamos. San Juan 16, vaya a San Juan capítulo 16, versículo 13, dijo Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Escuchen, no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nosotros hacemos las cosas sin preguntarle.
deberíamos de preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Porque Él nos va a guiar. Y Él es como una brújula en el desierto. Y entonces, miren, dice que Él nos va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si tú y yo queremos saber qué está por venir, le preguntemos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame, dime qué está por venir, qué es lo que va a pasar en el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice regrese a Efesios 4, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La obra del Espíritu Santo es maravillosa en nuestras vidas cuando nos sujetamos a Él y le permitimos que Él tome el control de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos da poder. Y déjeme darle los versículos para que vea que la palabra de Dios es la que habla. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos, Hechos 1, 8, pero recibiréis poder. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo para ir y predicar el Evangelio, para ir y no caer en tentación. Es poder de Dios. Hay unas fuerzas malignas. Tenemos al enemigo que se mueve, y Pablo lo habla en Efesios, que son potestades, son principados, huestes de las tinieblas, y son demonios que están operando, y que solo con el poder del Espíritu Santo vamos a poder vencer. Acuérdese que la palabra del Señor dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El profeta Zacarías declaró esto. Y Jesús dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. Dios nos va a dar poder para ir y predicar su palabra, para ir y hacer la obra que Él nos mandó hacer. Tenemos un gran mandamiento, una gran comisión: ir y predicar el Evangelio. El mundo se está perdiendo, y nosotros, la iglesia, tenemos que ir con el poder del Espíritu Santo y decirles que hay esperanza, que hay salvación, que son pecadores y que necesitan arrepentimiento, como nosotros también en algún día reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos salvación, y que recibimos al Señor Jesucristo. Aleluya. Mire, es el Espíritu Santo el que nos bautiza con su poder. Hechos 1:5, porque Juan, dijo Jesús, ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el bautismo del Espíritu Santo es poder de Dios. Juan dijo que él bautizaba con agua, pero el que viene detrás de mí, dijo, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios, es el fuego del Espíritu Santo que Él nos da y nos provee para ir y hacer la obra del Señor. Es el Espíritu Santo el que llama a las personas al ministerio. Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, del 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, escuche, habló el Espíritu Santo a través de ellos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo los estaba llamando al ministerio. Fue el primer viaje misionero de Pablo. Fueron como misioneros
Así que es el Espíritu Santo el que nos llama al ministerio. No son los hombres los que nos designan, es un llamado que aquí en el corazón arde, es un fuego, es un deseo de servirle a Dios. Y eso solo el Espíritu Santo lo hace. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, dijo Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, Él vendrá. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Mire, Dios, a través del Espíritu Santo, porque estamos hablando de vivir en el Espíritu, de cómo nosotros entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir esa vida de la que habla el apóstol Pablo. Es el Espíritu Santo el que hace todas las cosas a favor de nosotros. Por eso mismo debemos ser guiados por Él, enseñados y revestidos por Él. Ahora, regresemos a Efesios 4, versículo 17. Acuérdense que vimos que era andar en la carne y que es andar en el Espíritu. Ya vimos que era andar en el Espíritu. Ahora vamos a ver qué es andar en la carne. Y Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, entonces, la pregunta sería, ¿hay cristianos que viven conforme a la carne? Los versículos del 17 al 19 nos van mostrando claramente a qué se refiere andar en la carne. Ahora, la mayoría de la gente, mire, hace lo que quiere porque no conoce a Dios y tienen la mente torcida y endurecido el corazón. Mire lo que dice, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Número 1, no conocen a Dios. Número 2, andan en la vanidad de su mente. Y de verdad, usted platique con la gente y le dice cada cosa que no tiene nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Número 3, son duros de corazón. Hay gente que no recibe la palabra de Dios. Número 4, pierden toda sensibilidad a las cosas puras y santas de Dios. Y por lo mismo, número 5, se entregan a toda clase de impureza. Y si no, vea cómo está el mundo. Es una impureza ahorita. De verdad, ya no hablamos y ya no digamos en lo moral. Ya no hay moral, ya no hay respeto. Ya todo el mundo hace lo que quiere. Y de verdad se lo digo, el mundo está mal. Y toda esa impureza hace que la mente la tengan entenebrecida, haciendo leyes a favor del matrimonio homosexual, leyes a favor del aborto, empoderando a la mujer, haciendo leyes y queriendo reconocer la pedofilia, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo. Hágame favor,
estamos en el momento de verdad crítico en nuestra sociedad a nivel mundial. Oiga bien, porque ahora es más peligroso y penado matar un animal que matar un ser humano en el vientre de la madre. ¿Dónde se ha visto eso? Pero la Biblia dice que vendrán tiempos en donde a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Ya nadie quiere nada con Dios. Ahora leer la Biblia y creer en Dios es ridículo. Ser cristiano es ridículo, es anticuado. Pero realmente la palabra de Dios nos dice claramente que estas personas tienen el entendimiento entenebrecido, y Dios en Romanos dice que les ha dado una mente reprobada por no darle la gloria a Dios. Tenga mucho cuidado, de verdad. El hombre está así, está cayendo en una mente retrógrada totalmente, contraria a la voluntad de Dios. Y vaya conmigo a Romanos 8, que fue donde comenzamos, y dice la palabra del Señor aquí en Romanos, en el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso Jesús vino en carne y sangre y murió por nuestros pecados, porque solo Él fue la ofrenda perfecta. Por eso ahora nosotros no vivimos conforme a la carne. Y dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Alguien sin Cristo no se va a sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque quieran, no pueden. Y los que viven según la carne, verso 8, no pueden agradar a Dios. Así que hoy hemos visto cómo puedo vivir en el Espíritu y qué es vivir en la carne. Por eso el apóstol Pablo estaba muy consciente de que este cuerpo mortal necesitaba ser puesto bajo el dominio de Dios a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da poder, es el Espíritu Santo el que nos da autoridad, es la unción del Espíritu Santo que está en cada creyente. La unción de Dios está sobre cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice que la unción misma nos enseña. Muchos de nosotros queremos que el pastor nos dé la enseñanza, ¿verdad? Y es bueno, no digo que esté malo, pero a veces no nos esforzamos por escudriñar la Escritura, por aprender, por decirle al Espíritu: Espíritu, háblame, hoy a mí quiero oírte a través de la palabra en mi corazón, háblame a través de un sueño. Hay muchas formas en las que Dios nos va a hablar y Él quiere hablarnos, pero es necesario que andemos conforme al Espíritu de Dios. Le pidamos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos bautice, que podamos dejar que esos ríos de agua viva corran por nuestro interior. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a tener una palabra para alguien que está afligido. Si usted está lleno del Espíritu Santo, va a correr la palabra de Dios en su interior, lo va a limpiar, lo va a usar, va a ser de bendición para otras personas. Entonces es por la gracia de Él, por la misericordia de Él. Todo se trata de Él. Mire, nosotros somos solo siervos inútiles, dice la palabra de Dios, porque hacemos solo lo que Dios nos dice. Así que toda la gloria es para el Señor, toda honra es para el Señor. Cuando usted y yo seamos utilizados por Dios para bendecir a otros, la gloria siempre va a ser para Él. Si usted predica muy bonito, se habla muy bonito, si a la gente le gusta, la gloria es para el Señor. Nosotros no podemos quedarnos con eso, porque sin Él, sin el Espíritu Santo, sin Cristo en nosotros, de verdad, si pudieran ver dentro de nosotros, nos mirarían horribles. Pero gracias a Dios, gracias al Padre, porque ahora Él nos puede ver a través de la sangre de Cristo.
Ahora lo que usted ve en mí o lo que yo puedo ver en usted es a Jesucristo, es la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, haciéndonos nuevas criaturas, nuevas personas, cambiando nuestra manera de hablar, de vivir, de vestir, de relacionarnos, porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Iglesia, Cristo viene pronto y no olvide esto. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Él va a venir por una iglesia que lo está esperando, por una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga, por una iglesia que anhela las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Su palabra, la oración, el ayuno, el predicar, el ayudar, el compartir, el tener amor por las almas perdidas. Comparta el Evangelio. No pierda el tiempo en las redes sociales compartiendo pensamientos y cosas. No digo que esté mal, pero hagamos algo aún más excelente, si puedo utilizar esa palabra, que sería compartir el Evangelio, compartir versículos de la palabra, hablarle a nuestros amigos, porque verdaderamente el tiempo se está acabando. Cristo viene pronto y la iglesia, nosotros tenemos que proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo somos la luz del mundo, dijo el Señor. Él es la luz del mundo, pero Él ya no está en el mundo, pero ahora tú y yo estamos en el mundo y Él nos ha dejado como luminares en medio de la oscuridad, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de una generación adúltera. Así lo dijo el Señor. Pero gloria a Dios, porque nos tiene a ti y a mí para compartir a través de los medios de persona a persona el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Déjeme orar y pedirle al Señor que nos ayude a vivir a través del Espíritu Santo, que Él nos llene, que Él nos bautice, que Él haga, que Él llene nuestra copa, nuestro vaso con su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestras vidas de pecado, de justicia, de juicio. Que tu Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento, Señor, que nos haga ver nuestro pecado, que nos haga ver nuestra maldad, que nos haga, Señor, hacer sentir y saber en qué estamos mal, porque Él nos va a llevar al arrepentimiento. Espíritu de Dios, ven esta mañana y aún a mí, muéstrame lo más profundo, examíname, oh Dios, así como decía David, examíname y ve si hay maldad en mí, Señor, y quítala a través de la sangre de Cristo. Yo me arrepiento, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Espíritu de Dios, ven y llénanos, ven y bautízanos, ven y levántanos, ven y restáuranos, ven y sopla sobre nosotros como, Señor, aquella profecía de Ezequiel de los huesos secos. Profetiza, Espíritu de Dios, sobre la iglesia. Profetiza, Espíritu Santo, y trae vida a los huesos. Trae vida, Señor, a lo que está muerto. Resucítalo, Señor. Levanta a tus siervos, levanta a los valientes por tu reino. Levanta a la iglesia, Señor, despiértala, sacúdela, límpiala, Espíritu Santo, porque el Rey ya viene, el novio está próximo. Espíritu de Dios, ven a nosotros, ven a nuestra vida y examínanos. Perdónanos, Señor Jesús, perdónanos. Yo te pido, Padre, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, traiga vida a nuestra vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ven y renuévame. Ven y cámbiame a la imagen de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tu iglesia, Señor.
Levanta a los valientes por tu reino. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por este día, que es un día maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y damos gracias al Señor porque Él nos habla a través de su palabra. Y el deseo de mi corazón es que usted sea bendecido, que sea redarguido por el Espíritu Santo, como lo somos nosotros también. Les recuerdo que es importante, ¿verdad?, que nos ayude con sus diezmos y ofrendas, sus aportaciones. Gracias por la generosidad. Yo siempre le agradezco a los que son generosos, dadivosos, y yo creo firmemente en la ley, en el principio que Dios nos ha dado de dar los diezmos y las ofrendas que son del Señor para el sostenimiento de los que trabajan en el Evangelio. La palabra de Dios dice que el que trabaja para el Evangelio, coma del Evangelio. Y gracias porque las familias de la iglesia que dependen de esto han sido sostenidas por la misericordia de Dios primeramente y por su buen corazón. Dios le bendiga y le guarde. Nos vemos pronto.